Given f, given Dado f de x queremos encontrar la inversión de nuestra función o f inversa de x y f inversa de 8. Para encontrar la inversión de una función, queremos escribir la función en términos de x e y, intercambia las variables y luego resuelve para y. Para entender por qué esto funciona, necesitamos entender que la función inversa desactiva la operación de f de x. Entonces, por ejemplo, si x es la entrada en nuestra función phi es la salida. Estas salidas se convierten en las entradas en la función inversa que devolver el valor original de x para que podamos ver estas dos funciones uno a otro. Para empezar, primero vamos a escribir la función original, en términos de x y f de x igual y, tanto tenemos y igual la cantidad x, 1 dividida por la cantidad x, 3. Lo que significa nuestra función inversa sería x igual la cantidad y, 1 dividida por la cantidad y, 3. Aviso como la salida de y para f es la entrada x para la función inversa, y la entrada de x para f es la salida de y para la función inversa. Y ahora debemos resolver esto por, y luego reemplazar y con una notación de función inversa. Como el lado derecho está en forma de fracción, podemos poner esto sobre 1 y luego cruzar multiplicar 3 debe igual menos 1 podemos multiplicar ambos lados por la cantidad y, 3. De cualquier manera tenemos x la cantidad y, 3 igual y, 1. Vamos adelante y distribuya aquí. Tenemos y, 3x igual y, 1. Nuestro objetivo es resolver esto para y, ya que hay dos términos que contienen el factor de y. Necesitamos los dos términos a la izquierda, y todos los otros términos a la derecha. Comencemos restando y en ambos lados. Eso nos daría, 3x igual menos 1. Ahora vamos adelante y agregue 3x a ambos lados. Eso sería así, y igual 3x, 1. Y ahora para resolver esto para y, tendrá que factorar el factor común de y dejándonos con el factor de x, 1 y ahora dividiremos ambos lados por la cantidad de x, 1. Tenemos igual cantidad 3x, 1 dividido por la cantidad x, 1. Esta es nuestra función inversa, así que reemplazaremos y por f inverso de x. Tenemos f inverso de x igual la cantidad 3x, 1 dividido por la cantidad x, 1. Y ahora que tenemos la función inversa podemos determinar f inverso de 8. F inverso de 8 será igual a 1 8, 1. (24) 1 hexasiemens 23 y 8, 1 igual 7 so f inverso de 8 hexasiemens igual a 23 7. Espero que hayas encontrado esto útil.